Esta mañana quiero que vaya conmigo a la palabra. Voy a borrar. ¿Okay? Proverbios. Quiero que vea el libro de Proverbios 4. Miren, aquí se ha predicado de todo, pero esta mañana usted tiene que hacer un esfuerzo para acordarse del tema que vamos a hablar en este último domingo del mes. Yo voy a hablar del temor de Dios. Esta mañana, hoy voy a hablar del temor de Dios. El temor verdadero de Dios. Porque hay temores equivocados que creen que es temor, pero no es temor. Hoy vamos a hablar del temor de Dios. ¿Por qué vamos a hablar del temor de Dios? Porque Dios ha determinado bendecirnos en el año 2015. Y el hombre y la mujer que no vivan en el temor de Dios no van a recibir nada. Entonces, para que nosotros podamos recibir, tenemos que vivir en el temor del Señor. Dice el Proverbio 4:1: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Padre, te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Engrandece tu palabra, porque tu palabra engrandece tu nombre, Señor. En tu palabra viviremos, en tu palabra moriremos, en tu palabra resucitaremos. Padre, te bendigo y te alabo. Gracias por las familias que están aquí, Señor. Por las familias, Padre. Por esas familias que necesitan de sacerdotes en su hogar, que necesitan verdaderos hijos, verdaderos padres, verdaderos esposos, verdaderas suegras, verdaderas nueras, una verdadera parentela, Señor, que tenga el temor de ti, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Señor, te doy gracias en esta mañana. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, en el nombre preciosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces nosotros hablamos del temor del Señor y estamos creyendo que el temor de Dios es un miedo, un pavor, por el cual muchas veces nosotros aborrecemos el pecado por miedo, por temor de que nos pase algo malo. Porque verdaderamente ese es el concepto que se tiene. El temor equivocado es miedo, es pavor. Y cuando Dios habla del temor de Él, Él no habla para que tú entres en miedo, en pavor. El temor de Jehová edifica, el temor del mundo destruye. Un temor que no es correcto, un temor que es equivocado, es cuando el corazón humano está lleno de miedos y de fobias. Hay gente que tiene fobia al agua, no se bañan porque le tienen miedo al agua, creen que el agua los va a matar. Hay gente que tiene miedo a las alturas, tiene fobia a las alturas, no pueden estar a la orilla porque les da mareo y se pueden caer porque tienen temor y no se arreglan. Eso es lo que el miedo del hombre nos da. Pero cuando habla el Señor del temor, Él habla de un respeto. Él habla de tener cuidado de no ofender a Dios.
El verdadero temor es tener cuidado de no ofender a Dios. Es decir, que nosotros decimos, esto que yo voy a hacer, antes de traerme una tragedia a mí, va a ofender a Dios. Y mi caminar, mi propósito, es agradarle a Dios, de manera que Él no se ofenda con lo que yo digo o con lo que yo hago. Y yo le decía a mi esposa en la mañana, hoy que estaba preparando el mensaje, y Dios me puso el Señor ahí que ejemplo cómo es el temor de Dios. Y yo me mostraba a un hombre chillando un bebé, y el hombre caminaba por unos pisos resbaladizos. Usted sabe que cuando hay un piso mojado y hay detergente o hay tensioactivo en el piso, hay suelas de zapatos que son propensos a resbalarse. Y yo miraba al hombre que traía un niño, pero él venía con un cuidado de no resbalarse, porque sabía que si él se caía, no pensaba en que él se iba a fracturar, sino que el que se iba a dañar era el niño. Así es el temor de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de no ofender a Dios, porque así como tenés un niño, claro, el piso es un riesgo para tu vida, pero antes de que penses en ti, pensás en lo que cargas. El niño, si se te cae, se te mata. Entonces tenés que caminar así, afirmar tu paso de no resbalar, afirmar tu paso de no resbalar, buscar el camino donde va, apartarte del mal, porque el avisado es ir el mal y se aparta, y va con cuidado hasta llegar a donde él tiene que llevar lo que se le ha indicado. Igual pasa también con un adulto. Me hacía pensar el Señor, y yo miraba a una mujer, por eso es que la palabra es para los dos géneros, y yo miraba que venía una mujer cargando una caja de cristalería. En la cristalería hay copas, hay vasos, hay platos finísimos, y claro, si usted viene bajando los peldaños de una escalera, usted viene y usted sabe que usted tiene que bajar con cuidado, pero la cristalería es tan frágil que usted tiene que bajarse para no caerse. Ese es el temor de Dios, que usted tiene que cuidar lo que Dios le ha entregado, de no ofender a Dios ni darle pérdida al Señor. Por eso tenemos que entender que cuando usted tiene un temor equivocado, su corazón está lleno de miedo y de fobias. El hombre se preocupa siempre por lo que los demás están pensando de él. Hay personas que no pueden tolerar el reproche ni el rechazo, especialmente por parte de amistades, de familiares y de compañeros. Hay gente que tiene miedo de hablar la palabra. Yo no puedo predicar. Ese no es el temor de Dios, ese es un miedo infundido por el enemigo. Hay personas que tienen miedo hasta de abrir su boca porque creen que se van a burlar de ellos, y la gente vive atemorizada, vive angustiada, vive en estrechez, porque tienen miedo, de todo tienen miedo. La pastora me daba a mí, y yo me reía de ella, que dice, ¿cómo el Señor te ha ido dando espíritu de valor? Ella me contaba que cuando ella estaba en su juventud, y ella dice, una vez estaba en el lugar donde ella estaba, y cayó una rayería y cayó un aguacero. Dice que ella se metió detrás de una puerta y comenzó a temblar y lloraba y lloraba y lloraba. Ella pensaba que venía la lluvia, que venía el trueno, la mataba y se la llevaba. Y ella dice, aunque vengan tempestades, aunque vengan huracanes, yo estoy anclada en la roca y no tengo miedo de nada porque el Señor está conmigo. El miedo, el pavor no puede caminar con nosotros. El que debe cuidar con nosotros es el respeto a Dios, el querer hacer que Dios se agrade de nosotros, no ofender a Dios. Pero usted también puede estar allí prisionado por muchos miedos, muchos temores. Quizás Dios le dio un corazón creativo, que usted puede hacer maravillas, pero no se atreve a lanzarse al agua, tiene miedo de hacer el ridículo. Y quizás Dios le está diciendo, no temas, porque yo no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de temor y de dominio propio. Mucha gente estaba viendo una película así rápidamente, no la vi toda, pero yo conozco la historia de Chanel. Ustedes saben que Chanel es una de las casas de perfumería más prestigiosas del mundo, y esa mujer nació de un hogar destruido, una mujer que nadie le reconocía su creatividad, alguien que le robaba los sueños y la creatividad de ella. Pero un día ella salió adelante, y hoy Chanel se considera una de las casas de perfumería más ricas y más prósperas del mundo. A las mujeres les gusta comprar Chanel porque les regalen Chanel. Así nosotros tenemos un gran depósito
el depósito que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos tomar lo que Dios nos dé y romper con los miedos, los temores que no nos hacen avanzar. Muchas veces esa apariencia de fracaso, a veces una persona teme creer en algo diferente a lo que se le enseñó durante sus años de crecimiento. Hay gente que ha tenido enseñanza, aquí dice, se recibió el señorío de Cristo, se recibió un discipulado para saber qué cosa es un discípulo. Yo oigo a Harley que dice que dio un discipulado de adoración. Ajá, pero lo conocen, les gustó, los impactó, pero ¿cuántos están viviendo en la revelación de la adoración? ¿Cuántos han deseado tirarse al piso, tirarse a adorar en tiempos de angustia, en tiempos de miedo? Porque lo que aprendieron es para practicarlo. Pero no para decir, estuvo tremendo, mira cómo se movió el hermano. Lo que importa es cómo te mueves tú con lo que Dios te está enseñando. Porque tienes que tener seguridad de lo que Dios te ha dado. Eso es algo que nosotros tenemos que saber diferenciar. Dice que el miedo le impide a muchos hacer la voluntad de Dios. Y es verdad, ¿cuántos han muerto con los sueños? Hay gente que quiere tener cosas, pero no se arriesga, no se tira, aun cuando la voluntad de Dios es prosperarte, es bendecirte, es sanarte. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para tu vida. Pero hay cosas que Dios no camina con lo que tú tienes. Él tiene que liberarte, Él tiene que decirte, yo camino con los que conocen mis palabras y me siguen y hacen mi voluntad. Y hay mucha gente que está queriendo ser prosperada, ser bendecida, pero hay muchos tareas en la vida de ustedes y mía. Tenemos que liberarnos de muchas personas que no pueden caminar más con nosotros, porque el miedo aún pueden caminar con nosotros si nosotros determinamos, yo y mi casa serviré al Señor. Aunque tú te opongas, yo he determinado servir al Señor y el Señor no te va a avergonzar. Pero el miedo, es que mi esposo, mi esposa no le gusta que vaya a la iglesia. Mi esposo me ha dado grande, el Señor me ha dado tremendos dones, pero yo no los puedo ejercer porque hay oposición. Mi mamá no me deja ir a la iglesia, mi papá me chantajea que no me va a dar de comer si yo vengo a la iglesia, mi esposo dice que no me da la provisión, que se va de la casa si yo continúo con estas locuras. Entonces, por ese miedo de agradar al hombre, no agrado a Dios. En ese momento tus sueños son muertos. Ese es tener miedo. Miedo a que vamos a hacer el ridículo. Miedo a que hay gente que yo estoy segura que dice, me gustaría danzar, pero ya estoy muy vieja. ¿Por qué vieja? Está joven por el Señor. Miren, hermana pastora, no está vieja, es una mujer joven, madura. Ella determinó danzarle al Señor. Hay muchos que dijeron, ¿y qué hace la hermana ahí? ¿Qué te importa si Dios dijo, quiero que me dances? Así es. A mí no me pueden decir que yo hago las cosas porque yo sé que yo fui infiel, fui blasfemo, fui mentiroso, fui desleal. Todo tenía, pero Dios se fijó en mí. Me tuvo por fiel, me perdonó y Él me puso en el ministerio. Yo tengo que tener valor para poder encaminarme a mí y a ustedes a lo que Dios quiere hacer con ustedes. El temor equivocado es eso. La vida eterna se pierde principalmente por causa del temor. Todos estos son temores que deben vencerse. Hable como dice el Salmo 34:4. Dice el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así dice el Salmo 34:4, el versículo 4. Si queremos ir al cielo, debemos antes tener temor a Dios, pero también debemos de entender que nosotros tenemos que tener el cuidado de no ofender a Dios antes de no ofender a la gente. ¿Sabe? A veces nosotros le tenemos más temor a la gente que a Dios. ¿Está conmigo? ¿Se está identificando? Yo sé que no es fácil, porque lo que Dios te da no es fácil. Y es cierto, hay gente que se someten a los jefes más allá de lo que las reglas laborales te lo dicen. Hay gente que porque el jefe no le gusta hablar de Jesús, porque aborrece a Dios, ustedes van más allá
de que las leyes laborales le dicen, las leyes laborales te dicen que tienes que ser cumplido con tu trabajo, respetuoso con las órdenes que te dé tu jefe, pero no te dice que vos tenés que omitir el que sos cristiano. Hay miedo, hay temor. Eso es un temor equivocado. No podemos caminar con eso. Esa es una parte de un extremo que es temor equivocado. Hay otra gente que dice, yo no le tengo miedo a nadie ni a nada. Son personas que viven sin temor. Esos son individuos que alegan no temer. Eso es muy peligroso, sí, hermanos, porque el no temer es un distintivo de los insensatos. Porque la Biblia dice que el avisado ve venir el mal y se aparta. ¿Cuánta gente no perece? Los motorizados, porque no tienen temor de la velocidad ni de lo alto, e irrespetan. Los altos se vuelan, muchos están en las tumbas ya. Porque supuestamente no tienen temor. Igual en la iglesia. Si usted no tiene temor y usted viene a la iglesia por distraerse, por entretenerse, y a usted le vale un comino el cuerpo que Dios le ha dado y hace con su cuerpo lo que usted no quiere, déjeme decir que usted está muerto en vida ya. Aunque usted viva, aunque usted respire, aunque usted defeque, aunque usted coma, si usted no tiene temor de Dios, usted está muerto. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Una ofensa, eso es una ofensa. Eso es ofensivo. Es ofensivo. Pero Dios dice que su palabra no trae la destrucción, sino trae restauración. Cuando usted tiene temor de tocar un alambre de alto voltaje y teme acercarse demasiado al borde de un precipicio, o usted tiene temor de salir al frío sin abrigo, usted está siendo sabio, porque sabe que eso le va a dar una consecuencia, que se puede enfermar, se puede morir. Entonces es bueno tener temor, y cuando la gente confiesa no temerle a nada, lo que están diciendo es que ellos no son sabios, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso es lo que Dios me pone en mi corazón que hablemos esta mañana, que el año 2015 venga ahora con lo que te voy a hablar, el temor correcto, el que tenemos que anidar para poder decir, yo tengo mi número, Señor, estoy con mi número y espero el beneficio que tienes para mí, pero te estoy esperando con temor y con temblor. Estoy esperando en ti con temor y con temblor. El temor correcto es un sano temor. Es bueno tener el cuidado de no desagradar a Dios, y también tener temor de no calificar, para que sus propósitos que Él tiene para mí sean frustrados. Es decir, si Dios tiene un propósito conmigo y yo digo, yo necesito hacer la voluntad de Dios porque hay un propósito que Dios tiene para mí, pero yo tengo que vivir conforme a las reglas y los valores del reino, y yo tengo que ser un buen ciudadano del reino. Entonces mi temor es cuidar lo que Dios me dio para que yo pueda cumplir el propósito por el cual Dios me da y me dio el llamado y me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y yo te he bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, y cuando yo te diga go home, tú estés preparado para recibir tu heredad. Ese es el temor verdadero, que yo cuide lo que Dios quiere para mí y yo no lo pierda por falta de tener el temor de Dios. Santo es el Señor. Quiero hablar de este temor y decirle que el temor de Jehová es una unción. Es una unción, y la unción es uno de los 7 espíritus del Señor. Apúntenlo, le va a servir para que usted tenga su ministerio. No se le olvide que la unción es uno de los 7 espíritus del Señor. El libro de Apocalipsis habla de que los 7 espíritus de Dios, pero los 7 son uno. Ese es el misterio del Espíritu Santo. Pero la unción es uno de los 7 espíritus del Señor. Vaya conmigo a Isaías 11, versículos 2 y 3. Isaías 11. ¿Qué dice Isaías 11? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Necesitamos el espíritu de consejo, necesitamos los 7 espíritus del Señor, pero la unción que habla la palabra la necesitamos para poder vivir en el temor de Dios. Así lo dice el libro de Isaías, así lo dice el libro que estamos leyendo, creyendo, Isaías 11, 1, 2 y 3. Isaías 11, Isaías 11. Ok. Y reposará sobre él, estoy leyendo el 2, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué significa arguir? Significa sacar conclusión, deducir. Eso significa arguir. Por eso cuando dice que él redarguye, es parecido, pero es de rearguir. Es decir, que si vos tenías un concepto de algo, ahora lo vas a tener más claro. En otras palabras, en el temor de Jehová, en la unción del temor del Señor, nosotros no vamos a tener cosas oscuras, sino que vamos a deducir y vamos a entender, y vamos a poder comprender el sentido de la palabra. Vamos a tener bien clarito lo que Dios nos está diciendo. Eso es el espíritu del temor de Jehová. Porque usted, cuando tiene el espíritu del temor, usted no va a juzgar según lo que miran sus ojos, ni usted tampoco sacará conclusiones por lo que oigan sus oídos. Qué tremendo es la palabra, hermanos amados. La palabra de Dios nos enseña cosas grandes y profundas, misterios que están escondidos a los hombres. Y que el Señor dijo: Padre, yo te alabo, porque estas cosas se las escondiste a los sabios, pero se las diste a conocer a los niños. El temor de Dios está en usted. Usted no tiene que sacar conclusiones de nada por lo que ven sus ojos, ni lo que oigan sus oídos. Este año 2014, el Señor en su misericordia me dio un pequeño crecimiento en esa área. ¿Cuántas veces yo escuché cosas, difamaciones, cosas que eran verdades y que eran ciertas de uno de ustedes? Unos se acusaban a otros, otros se señalaban, otros se difamaban, otros se descubrían. Pero el oír y el ver no me da a mí la verdadera revelación. Tengo que ir más allá, porque yo tengo que tener el discernimiento de cómo están las cosas. Porque si usted es una persona que habla insensatamente, usted sin tener evidencia de lo que usted va a hablar, habla, usted no tiene el espíritu del temor del Señor. Porque una persona sin temor no cuida, si se descuida completamente de lo que habla. ¿Te diste cuenta que los jóvenes andan en drogas? Sí, fíjate que dicen que andan en drogas, los jóvenes. Pero después ya Harley anda en drogas. Ya le aumentaron. Es decir que esto lo hemos venido hablando todo el año, pero este año 2014 Dios te quiere decir: vive en el temor de mí y heredarás todo lo que yo te prometí. Nada quedará a medio camino. Todo lo que yo te voy a dar lo heredarás viviendo en el temor de mí. ¿Por qué la iglesia difama? Porque escucha ruidos. ¿Por qué la iglesia señala y juzga? Por lo que ve. Imagínense cuántas cosas tenemos que tener cuidado, tener que ser sanos. Imagínense cuántas. Una vez yo miré salir a un hermano o una hermana, le digo eso para no, de un motel. ¿Y sabe qué? A los 3-4 meses me di cuenta que él trabajaba allí. ¿Ah? Pero mire, si es que si usted no se detiene, usted inmediatamente dice: el hermano salió del motel, yo lo vi. Sí, vos lo viste, pero no sabía lo que él andaba haciendo ahí. El temor del Señor, oigan lo que dice la palabra, no lo digo yo. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Los que están enfermos, arrepiéntanse, porque la palabra puede ser que les esté diciendo eso. Si usted ha hablado impíamente, puede ser que esté enfermo, sea sano hoy y tenga temor de Dios para que sus días le sean aumentados. No sea muy adelantado a hablar las cosas.
Yo en mi casa he ido aprendiendo eso porque tenemos muchas imperfecciones, pero Dios, si usted hace altar a Dios todos los días, Dios lo va a corregir. Yo cuando miraba algo, esto fue Josué el que lo hizo. Y es verdad, mira, esa computadora yo la dejé apagada, alguien la encendió. Sí, me dice la pastora, yo sé que me estás diciendo porque aquí no ha venido Ir, me ha venido Josué. Pero es verdad, yo lo digo por ella. Ahora he aprendido a quedarme callado, pero no es de hace años, ya hace unos días para acá. Porque la palabra me está enseñando, yo tengo que ser sabio, porque me va a aumentar los años. ¿Sabe qué dije yo? Yo cumplí 62, yo viví de los 40 a los 60 con la resistencia de los 60 a los 80. Ahora yo voy de los 60 a los 80 con la fortaleza de los 30 a los 50. Me siento fuerte. Hoy me estaba haciendo 80 abdominales. Dice, oye, qué bárbaro. Estoy poderoso. Pastora, cuídese, que voy para allá. Dale palmas al Señor. Aleluya. Hay que tener temor de Dios. Aleluya. El temor de Dios, hermano, es poderosísimo. Estoy aprendiendo y lo quiero compartir con usted. No le tenga miedo a las personas que impiden que usted sea lo que es. Dios quiere que usted sea lo que es, viviendo en el temor, en el cuidado, en el respeto de sus mandamientos. ¿Sabe por qué también? Le digo, porque yo entendí que la sabiduría es el tesoro de Dios. Vaya conmigo a Isaías 33:6 y vaya anotándolo. Bueno, yo tengo aquí algo que escribí, se lo puedo dar a los ministros para que hagan un libro. Dice, y reinarán en tus tiempos, en los tiempos tuyos, en los tiempos míos, la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová, ¿qué será? Su tesoro. El temor de Jehová será su tesoro. Y usted sabe lo que es un tesoro. Es algo incalculable, algo que nadie lo puede medir, nadie lo puede dimensionar. Un tesoro es algo que no tiene fin, es algo que sobreabunda cualquier riqueza. Y el temor del Señor dice que es el tesoro. Y tú tienes un depósito que Dios te ha dado. Y el tesoro más grande que tienes en tu corazón se llama el Espíritu Santo. Aleluya. Pero tú eres una persona descuidada, estás enriquecida, pero vivís empobrecida por no conocer la revelación de la palabra. Es hermoso conocer la revelación, hermanos. Es hermoso porque aprendes a discernir y escoger lo que te beneficia más a ti y a tu familia. Hay cosas que parecen que son oro y no son oro. Hay cosas que parecen que brillan, pero son opacas. Pero la sabiduría del Señor, esa permanece. Es que es el tesoro de Dios. Es una fuente de vida la sabiduría. Proverbios 14:27 dice la palabra. Esa nos evita muchos problemas. Nos da una fuente de vida. Proverbios 14:27. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Quiero entrar en un ejemplo práctico. ¿Cuánta gente te invita en estos días que son fáciles de vivir sin temor de Dios y vivir en una vida laxa, una vida de libertinaje? Es fácil caer en los lazos del diablo. Podemos disfrutar la vida con sabiduría. Podemos disfrutar el tiempo con sabiduría. Podemos disfrutar todo en los valores del Señor. Pero si tú tienes el temor de Dios, vas a entender lo que te conviene y lo que no te conviene. A ver, ¿cuántos de ustedes probaron vino con alcohol este mes? La Biblia dice que no tomarás vinos fermentados. Nosotros podemos poner una etiqueta que diga 0 alcohol. Y tú puedes entender que no es pecado. Yo te voy a dar un abrazo de pastor y te voy a dar besos y todo. Pero ante los ojos del Señor, por no tener temor, caíste en el lazo del diablo. Yo le decía al Señor, ¿cuántas veces yo aprendo? Mire, te voy a decir algo que yo testifico. Si yo siendo un siervo,
Tengo tantas tentaciones, algunas las he vencido, otras están por ser vencidas y otras están ahí que solo el Señor me puede librar. Yo le digo una cosa, mira la hipocresía de uno. Hace 4 días el Señor me redarguyó de algo. Yo soy poco para andar viendo novelas, pues, no veo. No digo que no las he visto. Pregúntenme del año 70, te las conozco todas. Pero ¿qué pasa? Que me han gustado las películas de acción. Amén. Me gusta El Señor de los Cielos, La Viuda Negra. Porque digo yo, quiero saber la maldad. Imagínense, quiero saber la maldad que hay en estas carteles de drogas, cómo trabajan. Porque eso me... Pero de repente, como mi casa siempre visitada por gente de Dios, familiares, el programa empezaba a las 9 de la noche. Y entonces vine yo, a esa hora llegaba a buscarme. Pero yo decía, no, ya no lo voy a ver. Dios no quiere pues que lo vea. Y yo no tenía ninguna molestia, porque en ese momento he aprendido a que lo de Dios es más importante. Yo puedo estar viendo un programa, pero si alguien llega con una necesidad, yo he determinado no blasfemar, ni decir, ¡ala, qué barbaridad! No, yo te voy a atender. Pero ¿qué pasó? Que el diablo le dio una estrategia. Pero si tenés YouTube, ahí la podés ver. Y me dio la pastora Juan de Sandra a hacerse su pedicure. Agarré YouTube y pongo Señor de los Cielos, capítulo 38, para empezar. Y comienzo a ver el YouTube. Y de repente el Señor me dijo, engañarás a tu esposa, pero a mí no. No te apártate de esto. Yo solo lo apagué y hago las de David. Eso no lo vuelvo a hacer. Porque lo que Dios me dice que no haga, no lo hago. Porque tengo temor de Dios, no ofenderlo. Por eso ustedes, los jóvenes también, muchos de ustedes van a decir, nosotros no vemos, pero van a los call centers y se roban a los wifi. Un día, como decía, el wifi es maduro, pero usted va y está ahí. Que se van a los moles, no compran nada, se ponen un aire acondicionado en los food court, bajan y comienzan a ver lo que quieren. Ustedes también no tienen temor de Dios. Y vienen a ponerse bufanda, vienen a ponerse talí y adoran a Dios. Eso no es tener el temor de Dios. ¿Me está entendiendo lo que se le está hablando? A Dios no le podemos esconder nada. Si usted tiene el temor de Dios, usted va a disfrutar la vida y va a disfrutar las cosas que Dios le da. Y usted va a poder heredar lo que Dios quiere para usted. Eso nos guarda del pecado. El temor de Dios nos guarda del pecado. ¿Qué es lo que estaba hablando? Proverbios 16:6. Porque si yo soy insensible a la reprensión de Dios, yo continúo en mis delitos y pecados. ¿Verdad, hermano Harry? Si yo no tengo temor de Dios, yo sigo adelante. Yo sigo porque Dios es bueno. Sabe Dios que a mí me gusta esto. Además, aquí nadie me mira ni nadie me ve. Estoy tranquilo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Cuánta gente aquí ve pornografía? A las 1 de la mañana, a las 12 de la noche, ahí está la pornografía en los canales, en el cable. Ahí está. Y usted no lo reciba como otra vez, recíbalo a usted que está en ese delito. Usted que está viendo los pechos de otras mujeres y está haciendo fascinaciones y tiene fantasías sexuales. Tiene que apartarse de eso. Si usted lo hace, Dios le dice esta mañana, no te juzgo. Porque Él dice que con misericordia y verdad, Él te quiere corregir. Y con el temor de Dios, tú te vas a apartar de ese mal. ¿Cómo vas a poder recibir de Dios? Cuando Él ya te advirtió, Él te está advirtiendo y te está diciendo, mira, hay un menú para ti. Pero te voy a decir algo, hay cuchara, hay cubiertos y hay servilleta. Solamente agarra servilleta y cuchillo, pero no agarres cuchara. Y vos agarras la cuchara y te vas. No tenés temor de Dios, porque no estás haciendo lo que Dios te dice. Él es un Dios puntual. Si vos haces las cosas como Él te las manda, herencia inagotable de bendición vas a tener. Uno tiene una conciencia y uno sabe lo que uno es, lo que uno tiene. Hay cosas que nos deleitan a nosotros, pero si usted tiene el temor de Dios, va a entender que es mejor el Señor que cualquier beneficio que los hombres le den.
El temor de Dios no es para aquellos sabios, inteligentes, humanamente hablando, sino para aquellos que son mansos, que son humildes, que se postran y se autocorrigen. ¿Por qué se autocorrigen? Porque el Espíritu Santo que está entre nosotros nos corrige. El temor del Señor produce discernimiento. Proverbios 8:13. ¿A usted le gusta tener discernimiento? Vive en el temor de Dios. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice el Señor. El temor del Señor es aborrecer el mal. Si usted sabe que ser orgulloso es malo, tiene que aborrecer el orgullo usted. Y otras veces digo yo, ¿por qué nosotros tenemos que heredar los atributos de Dios? Porque Dios aborrece el orgullo. Yo aborrezco el orgullo. Me aborrezco a mí mismo. Porque sé que muchas veces he sido orgulloso, he sido vanidoso, he tenido arrogancia. Y eso no lo puedo tolerar en el Señor. Tampoco yo lo voy a tolerar en otros. A mí cualquier persona, y yo digo, eso es del Señor. A mí cualquier persona me impacta por su humildad. Si una persona viene con arrogancia o con orgullo, queriéndome impactar a mí por los recursos, por la educación, eso no me va a impactar, yo lo voy a aborrecer, porque he aprendido de mi padre eso. Pero si aquí viene un hombre de saco, con anillos de diamante, pero viene con humildad, reconociendo la bondad del Señor, reconociendo que él es un pecador y que él necesita de Dios y que necesita un consejo, yo lo voy a recibir. Porque él viene con humildad. Si alguien viene con orgullo, con arrogancia, jactándose de que él es más, yo no lo voy a recibir. Porque mi padre también lo aborrece, porque él dice que él resiste a los soberbios, a los humildes de corazón, él les da gracia, pero a los soberbios, él los aborrece. Yo tenía ese problema cuando me llevaban a las reuniones de pastores. Yo no voy a decir el nombre porque sería no tener sabiduría, pero a mí me choca gente que quiere enriquecerse con la obra de Dios. Y eso me choca a mí eso. Pero tengo que tener misericordia, que Dios los corrija, no yo, pero yo mejor me retiro de ellos. Yo siempre le he dicho a los jóvenes, ustedes tienen que prepararse, tienen que estudiar. Ayer le decía a ellos, prepárense, estudien, para que ustedes tengan herramientas que Dios les pueda usar, para que ustedes tomen lugares de eminencia. ¿Saben que aquí hay muchos pastores que son ignorantes, que quieren que todo lo quieren hacer espiritual? Quieren ser ricos, millonarios, y nunca han pasado ni la primaria, que reconozcan, que tienen que buscar al Señor. Hay gente que no sabe leer, pero se humilla, son millonarios porque son humildes. Pero hay gente que quiere. Yo le doy gracias al Señor porque Él me ha permitido sentarme con gente adinerada. Y la gente más adinerada no es gente del reino, es gente del mundo. Yo todavía no me he sentado con una persona, yo se lo he dicho, con una persona que tenga 100 millones de dólares. Yo no me he sentado con ningún pastor, pero con hombres del mundo sí me he sentado y he compartido la mesa. Y son gente humilde, que necesitan a Cristo. Yo sé que un día lo van a tener. Pero la gente que dice que tiene el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo. Hay gente orgullosa, hay gente que cree que todo se lo merece y están viviendo como la iglesia de la Odisea, que dicen que no tienen necesidad de nada, más el Señor le dice, tú eres un miserable, un desnudo. El temor del Señor es aborrecer el orgullo y la arrogancia, hermanos amados. Yo le digo, este año, el mes de diciembre, yo los bendigo a toditos, los hermanos que me han bendecido con sus palabras de oración, me han regalado cosas caras, cosas no muy caras, cosas sencillas, pero a todo lo que me han dado, yo lo bendigo. Porque basta el corazón y la actitud que han tenido para mí, yo los bendigo. Los bendigo y Dios sabe que la mayor bendición que yo le doy a alguien que me da algo es bendecir su familia, su casa, su tienda, su mayordomía. Pero si alguien viene jactándose que me da una pulsera de oro para que todo el mundo mire que me dio más, créalo que no me la voy a poner. Créalo, no me la voy a poner. Pero si me la da con amor, con alegría y con humildad, yo se la voy a aceptar. Así es mi Dios, así es mi Padre. Ese es el temor de Dios. Porque mucha gente camina con orgulloso porque dice que el que camina en camino de malo se hace malo. Pero es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malo,
y ha andado en silla, y se ha sentado en silla de escarnecedores, y ha caminado en camino de pecadores. La arrogancia, predicar la palabra, la debemos de hacer con determinación, pero no con arrogancia. Yo le digo a la pastora, ¿sabe? Este año 2015, hasta donde Dios nos permita, yo le voy a pedir al Señor, es más, el año 2015 vamos a predicar desde lo que está en Génesis hasta el Apocalipsis. Pero todos los mensajes del 2015 tienen que ser cristocéntricos. La ley me va a servir para apoyarme en el mensaje, pero yo no voy a darle la ley la prioridad a la gracia, nunca. Yo estoy en la gracia, pero la ley me sirve porque ha sido mi ayo para llegar a Cristo. ¿Y saben lo que yo le digo? Bueno, ya me estoy saliendo, pero el Espíritu Santo lo quiere decir. A los predicadores de Dios, céntrense desde Mateo hasta el Apocalipsis y váyanse al Viejo Testamento para que confirmen lo que la gracia les está diciendo. ¿Saben lo que me dijo el Señor un día? A veces digo yo, cuando yo digo que quiero hacer como Elías, Elías dice que bajó el cielo, bajó fuego del cielo y mató a todos los sacerdotes de Baal. Eso me ayuda a mí para ver la gracia, el poder de Dios. Pero si yo quiero ser como Elías, estoy minimizando a Cristo, porque Cristo es mayor que Elías. Entonces mi mensaje tiene que ser cristocéntrico. Y la arrogancia es que hay mucha gente que quiere impactar con el conocimiento. Si la ley es buena y es hermosa y es nuestro ayo, pero la gracia es la que Dios nos dio. Nacimos después de la cruz. ¿Cuántos están agradecidos por haber nacido después de la cruz? Amén. Denle palmas al Señor. Fíjense que el temor de Dios hasta las sociedades hace decente. Un pueblo es decente cuando vive en el temor de Dios. Génesis 20:11. Una persona o una sociedad que no tenga temor de Dios, hay una sociedad mala. Por eso tenemos que predicar que si comenzamos uno por uno a vivir en el temor de Dios, la sociedad va a llegar a ser una sociedad buena. Dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Quiero explicarles qué significa eso. Cuando Abraham entró y dijo que Sara era su hermana, él tuvo temor, porque en la ciudad donde él estaba entrando no había temor de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que crecer de manera personal, familiar y como sociedad en el temor de Dios. Porque si Abraham ha entrado en un lugar donde había temor de Dios, él no había tenido miedo de decir que Sara era su mujer. ¿Qué le quiero decir? Si en tu familia hay temor de Dios, tu familia va a crear un ámbito para que las personas que necesiten de Dios vean en tu familia un testimonio y puedan conocer y puedan imitar el temor que en tu familia hay. Abraham dice, no hay temor, y Pablo lo dice en Romanos. Vaya conmigo a Romanos 3, 14, 18. Ahí usted va a poder ver cuál es el resultado de las sociedades, de las ciudades o de los países o los pueblos que viven sin el temor de Dios. Dice Pablo, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Usted quiere que su familia sea alabada? Enséñele el temor de Dios a sus hijos, a su esposa, a su hermano. Y no tenga miedo de decir lo que Dios le ha enseñado. Cuando en la familia no hay temor de Dios, el pueblo se desenfrena. No hay palabra profética, no hay una atmósfera donde Dios esté enseñando sus caminos. ¿Y dónde empieza el temor de Dios? Por cada uno de sus hijos. Usted tiene la responsabilidad de enseñarle a la casa donde usted habita el temor de Dios. Porque cuando no hay ese temor, mire cuánta maldad hay. Repítame nuevamente lo que hay. Vuelve a leer el 14, 3, 14. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Hay mucha gente que somos cristianos y estamos profetizando, soy un desgraciado. Esta casa solo desgracias hay. Malditos todos los que viven aquí. Y no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Cuando usted profesa y comienza a hablar sandeces en contra de su casa, a blasfemar, cuando usted está en tribulación, cuando usted está en angustia y empieza, no hay temor de Dios.
¿Y qué es lo que está haciendo? Infectando a su familia, infectando a su madre, a su padre, a su hermano, a su cuñado. Quien vive en esa casa no va a tener temor de Dios, porque usted con su boca está contaminando la atmósfera. Dice la palabra, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay gente que da testimonio de que no derraman sangre con puñales, sino con la espada de la lengua. Gente que le encanta sembrar discordia, gente que le encanta vivir del cuento, de la maldad. No hay temor de Dios, porque si hubiera temor de Dios, respetaran lo que ellos ven, lo que ellos oyen, hasta que el Señor arguya nuestros sentidos y nos dé a conocer qué es lo que está pasando allí. El temor correcto también está sobre todo aquel que verdaderamente necesita del Señor. La bendición está sobre aquel que vive en el temor de Dios. Salmo 115:13. Bendito sea el Señor. Salmo 115:13. Salmo 115:13. Dice la palabra: bendecid a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra bendecid. ¿Y a quién le está diciendo la palabra? Al escriba, al predicador, al orador. Regresa por favor al 3. Dice, bendecid a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Entonces, cuando un predicador o predicadora dice, pónganse en pie, y yo empiezo yo a decir, Padre, yo quiero que a todo aquel que vive en el temor tuyo, tú lo bendigas, a chicos y a grandes. ¿Quién va a recibir esa bendición? Los que temen al Señor. Y los que no temen, va a pasar por encima. Aunque yo quiera que usted sea bendecido, usted no va a ser bendecido, porque el requisito es que usted tenga temor de Dios. Y eso es lo que yo le quiero revelar, que usted tiene un número, y Dios es tan sabio que Él no da las cosas de un solo. Él te da un número para que esperes recibir la retribución de Dios. Y yo tengo la alegría y el gozo que usted va a lograr esa bendición, porque esta palabra no va a volver vacía. Esta palabra va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha mandado y va a prosperar en usted. Te va a decir, yo el año 2015, Dios me habló al terminar el último domingo que yo tengo que vivir en el cuidado de no ofender a Dios, en el cuidado de hacer las cosas que Dios me manda, de no tirarme la cerca, como un salteador, no hacer cosas ocultas, sino que voy a vivir porque hay recompensa para mí y me es lícito, porque yo no lo he pedido. De la mano de Dios, del corazón de Dios y por amor a Él mismo, Él ha determinado que el año 2015 será un año de bendición para ti. Será un año de bendición para tu vida. Un año de bendición para tu vida. Recuerda el temor del Señor. ¿Qué más nos da? Hay una sensación de que Dios me observa. Dice que mi suegra decía, hay un ojo que ve y ¿cómo es un ojo que ve? Y un dedo que apunta. Y ella no decía mentira, decía la verdad. Porque dice que la bendición de Dios está sobre todo aquel que lo observa. Génesis 42:18. Génesis 42:18. Dice la palabra. Y al tercer día les dijo José. A ver, ese es Génesis 42, dice ahí. A ver, Génesis 42:18. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿Y qué es esto? Puede retrocederse para atrás al 42:15, 16, 17 para llegar al 18. Ponga 42:15, 16. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Había un mandamiento de Dios para probarles a ellos que ellos iban a salir y que ellos iban a ser bendecidos y que aún Faraón no los iba a retener, pero tenían que ser probados en su fe y en su obediencia.
Por eso le dice José, yo tengo temor de Dios, yo temo a Dios, hagan lo que Dios dice que hagan, porque muchas veces ustedes creen que Dios no los ve, que Dios no los está mirando, que Dios está oculto o que no tiene vista para ver lo que usted hace. Dios mira todo, porque dice que no hay ninguna cosa creada que permanece oculta ante sus ojos. Antes bien, todas las cosas están desnudas. ¿Ven? Si yo tengo temor de Dios, yo voy a tener temor de que Dios me dé. Imagínense, digo yo, ¿cuántos cristianos están pagando en los moteles ahorita, en estos días? ¿Cuántos cristianos están bañando en jacuzzi con la mujer prohibida? ¿Cuántos cristianos o cristianas están haciendo cosas que solo Dios sabe? Las podemos hacer una vez, pero no siempre, porque Dios conoce que somos débiles. Pero el verdadero temor de Dios es cuando hay arrepentimiento de las cosas malas que ustedes hacen. Yo le he dicho y le digo, Señor, gracias, porque tú me diste a mí esto. No, yo no lo recibí porque yo me lo merecía. Yo no lo recibí esto porque yo soy más inteligente que los demás. Yo recibí esto porque hay un propósito conmigo. Hay un propósito en mí. Yo soy cristiano empujado por el Espíritu Santo desde hace más de 20 años. Mis primeros 2 o 3 años de ser cristiano, era un cristiano hecho a la medida del mundo, no a la medida de Dios. Y cuántas cosas yo vivía, cuántas cosas yo hacía, y no tenía temor de Dios, porque sabía que Dios podía perdonarme todo lo que yo hiciera, porque si yo una noche me arrepentía, ya estaba limpio. Y muchas veces nosotros vivimos en ese error, creer de que Dios a la noche nos va a perdonar todos los errores del día. Tuvo que haber un problema en mi vida para poder yo entender que no podía jugar con Dios. Y yo le digo, hay mucha gente que tiene miedo a hablar de su testimonio, pero si usted no ha vencido el pecado, no testifique. Hasta que usted sienta que el Espíritu Santo venció el pecado, que a usted lo agobia, de testimonio. Porque yo he visto mucha gente testificar aquí y después caer. Hay gente que viene hablando de los testimonios y después están otra vez. Que Dios me libertó del alcohol, oh, aleluya, después están otra vez caídos, y otra vez, y otra vez. Tiene que tener una convicción ustedes que Dios nos ha libertado. Amén, amén. Yo bauticé, yo le he dicho así, algunas prédicas las he hablado. Yo me acuerdo que yo me bauticé en el año 1996, me bauticé. Ya tuve 18 años de ser bautizado. Yo me acuerdo que cuando yo entré a las aguas bautismales, yo ya tenía temor de Dios, porque yo sabía que Él quería un pueblo santo para Él. Yo dije, a mí no me va a costar, porque yo no tengo temor de licor, el licor para mí no me va a vencer. Pero había otras debilidades que sí tenía que tratar con ellas. ¿Y por qué hablo yo de los moteles? Porque yo viví esa experiencia. Yo viví esa experiencia, pero yo le digo, ¿cómo no voy a estar agradecido con Dios? Lo que Dios ha hecho conmigo. Una semana después que yo me bauticé en agua, fue una semana antes del 25 de febrero, día de la secretaria. Ese día 25 de febrero cayó viernes en ese año. Yo me había bautizado un domingo antes, creo que ha sido 20. Domingo 20 de febrero yo me bautizo, allá en La Leona. Viernes 25, día de la secretaria. Y yo recuerdo que yo venía alegre donde mi esposa, venía tranquilo, no quería andar, ya no quería nada de licor ni nada. Cuando el enemigo me tiró un lazo, y de repente cuando yo me miré estaba en un motel. Cuando yo estaba en un jacuzzi. Y cuando yo estaba allí, yo lloré de dolor, de miedo y de vergüenza delante del Señor. Y yo dije, yo me salgo de aquí y nunca volvería aquí. Pero no voy a hacerlo yo, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y yo le doy gracias a Dios porque hasta hoy yo he cumplido mi palabra. Amén, amén, amén. Y cuando llegue a los 70, aunque la quiera violar, ya no la voy a poder violar.
Pero vamos, que el temor de Dios esté en eso. ¿Cómo es posible que si tú eres un drogo y puedes tener dominio propio, no le digas al Señor que te quite eso? Que Él está viendo todo lo que tú haces. Cuando tú metes la mano, metes la grapa en la caja donde estás trabajando, cuando los vendedores andan alterando los recibos de caja y andan chineando dinero y están en las iglesias, eso no es tener temor de Dios. Los vendedores es un área muy peligrosa, en adulterio, en fornicación, en robo, en licor, en todo. Un área muy peligrosa, la verdad. De repente te encontrás una mujer mayor que vos, que se enamora de vos y te da zapatos, te da calcetines, te da reloj, y vos estás fascinado porque ahí está el billete. La venta es muy peligrosa. Cuando el gerente de venta o el gerente combina con vos en licores, a ver, ¿cómo hacemos? Hagámosle un préstamo al negro. ¿Cuál es el negro? El maletín. Harán los reales que no son de él. Todas esas cosas son no tener temor de Dios. Amén, hermano. Por eso tenemos que creer que Dios está sobre todo. Nadie puede engañar a Dios. Ahora, con esto voy terminando. Los secretos de Dios son revelados a los que viven en el temor del Señor. Salmo 25, 12, 14. Eso a mí me impacta, porque ¿quién no quiere vivir en la revelación? A ver, ¿qué ministro no quiere vivir en la revelación? Ustedes quieren vivir en la revelación porque más que conocimiento necesitan revelación para caminar en los procesos de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de coger. Cuando usted llegue el temor de Dios, usted no tiene que decir: pastor, me hubiera hecho con tiempo para predicar. Yo no creo en esos predicadores de una semana antes. Yo voy a empezar a decirle a los hermanos ministros: el martes, te digo, esta noche, mañana predicamos, si Dios me lo dice. Yo no voy a estar con gente que me diga: espere que me voy a preparar. El hombre de Dios está preparado siempre, porque la revelación vive con él. Dice la palabra: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Qué tremendo cuando uno vive en el temor de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. Aleluya. Dele palmas a Dios. Eso me encanta, eso me alegra, eso me ayuda, eso me alegra, eso me ayuda, eso me ayuda y te ayuda a ti. Eso te va a ayudar mucho a ti. Es que cuando vos tenés una comunión íntima con Dios, Él te da a conocer su paz, Él te da a conocer el propósito, Él te da a conocer cosas grandes. ¿Sabe una cosa? No sé si el hermano Tito está aquí, pero mire, una de las revelaciones más grandes que Dios me ha dado ha sido por el hermano Roberto. Se lo digo, tremendo. Yo tengo revelaciones de la vida del hermano desde hace más de 15 años, o más de 12, desde que yo lo conocí antes de que él viniera al ministerio. Y sabe una cosa, yo he visto en la revelación del Señor cómo Tito está vestido, fíjese. Y he visto a Tito con anillos de diamante en los dedos. Y el Señor ha dicho: Él es un príncipe de Israel, es un príncipe de mi pueblo. Cuídalo, porque Él es una oveja que te he dado a apacentar. Y yo no lo cuido con abrazos, sino con oraciones toda su vida. Y yo digo: qué tremendo cuando yo digo, hay gente que es simple, que no discierne. Por ejemplo, cuando usted camina con un profeta, usted siente el olor al profeta. Hay gente que cuando miran a la hermana Socorro, ni la quieren ver porque sabe que le puede decir algo. No, ella tiene que cuidar su don y su ministerio. Pero cuando yo me arrimo a ella, no me lo revela su edad, no, sus años, su género. Me lo revela el Espíritu Santo. Ella vive en una unción profética. Y yo sé que ella tiene palabras para el Señor. Y yo la voy a honrar. No mañana, no dentro de un rato. Hoy la voy a honrar. Le voy a dar que ella dé una palabra de bendición a la iglesia. Porque ella, y eso sí, no la busquen de manera personal. Lo que salga de su boca, recíbalo usted. No ande preguntando qué significa este sueño, qué significa lo otro. Haga altar, que Dios se lo revela a los que le temen. Dale palmas a Dios. ¿Quiere conocer los secretos de Dios? Vive en el temor de Dios.
viva en el temor de Dios. Es tremendo eso, hermano. Es tremendo porque uno se queda impactado. Como dice el Señor, a veces uno es arrogante, pero aún con su misericordia a Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que yo le doy como consejo: dele honra al Espíritu Santo. Donde quiera que usted vaya, dele honra. Dele honra al Espíritu de Dios. No ande engrandeciendo a los hombres, engrandezca al que realmente tiene valor. Amén. A mí me dijo el Señor, a mí me agradan esas palabras. Por esa palabra, yo te voy a bendecir, me dijo el Señor. ¿Y cuál es la palabra? Yo he dicho, no he tenido ningún maestro, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en el INCAE, ni en la maestría, que lo que me ha enseñado el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo. Ese es mi mejor maestro. Él es el que me enseña, Él es el que me consuela. Y se lo digo de corazón, Él es mi maestro. Y anhelo nunca estar fuera de Él, porque esa palabra a Él le agrada. Usted tiene que decir: el Espíritu Santo es el que tiene la plenitud del conocimiento. Gracias. Él me ha revelado el misterio del Padre y del Hijo, en donde están escondidos los secretos más grandes para el hombre. Padre, gracias. El temor del Señor. Le digo que con esto estoy terminando, para que usted sepa que los secretos de Dios Él se los revela a los que le temen. Gracias. Tiene que entender que para tener el santo temor hay que buscarlo. Último versículo, Proverbio 2:1-5. Proverbio 2:1-5. Hay que buscarlo. No, eso no se lo da. Lo que Natura no lo da, Salamanca no lo presta, dicen ahí. Lo que la iglesia no busca, el Espíritu Santo no lo da. Proverbios 2. Vamos a leer Proverbios 2. Y vamos a leer del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria a Dios por los maestros, gloria a Dios por los ayos, por los pastores, que somos instrumentos que Dios da para enseñar. Pero el mejor maestro es en la búsqueda íntima con el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor te hará conocer y te hará entender secretos escondidos, para que tu santidad nunca se aparte de ti, porque la santidad es la que te va a perfeccionar andando en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1, me da permiso el Señor para un versículo más. Segunda de Corintios 7:1 habla de la santidad, porque la santidad la necesitamos, porque es la que puede hacer que nos perfeccionemos, pero solamente lo podemos hacer andando en el temor del Señor. Segunda de Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este año 2014 ha sido un año de pruebas, de resistencia. Ha sido también años de malas noticias, de buenas noticias. El Señor nos ha dado un cóctel de bendición, porque aún las malas noticias son buenas, porque Él del polvo aún Él nos va a levantar. Gracias. Este año 2014, una travesía de amor, donde Dios nos ha hablado muchas palabras de unidad, ha hablado palabras de que tenemos que perdonarnos unos a otros, tenemos que tolerarnos, tenemos que verdaderamente servirnos unos a otros, orándonos unos por los otros, sirviéndonos unos a otros, haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor quiere cerrar este año diciéndote: hijo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú caminas con ella, vas a adquirir prudencia, vas a adquirir inteligencia, pero sobre todas las cosas la santidad será perfeccionada, porque yo no voy a recibir a alguien que no venga en santidad, porque sin santidad nadie me verá. Pero el temor de Dios perfecciona la santidad. Por eso en esta mañana dele palmas al Señor y póngase en pie y dele gracias a Dios, porque Él nos habla, Él nos dice: hijo, raba, shaha, lava, haya, y mahala, baba, basoha.